Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición sobre los derechos humanos, garantías y deberes. Iniciaremos entonces con la interrogante: ¿qué son los derechos humanos? Y estos no son más que las prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su integridad o su dignidad como ser humano. Hay que hacer una diferenciación entre lo que son derechos humanos y garantías, porque se tiende a pensar que es un sinónimo. Sin embargo, cuando nos referimos a derechos, son todos aquellos inherentes al hombre, mientras que las garantías son las promesas y la seguridad que ofrece la Constitución para que se respeten esos derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Se clasifican en derechos civiles, políticos, sociales y de familia, los derechos culturales y educativos, los derechos económicos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. Para garantizar que se cumplan esos derechos fundamentales o derechos humanos, existe el principio de progresividad, establecido en el artículo 19, donde indica que se le garantiza al ciudadano el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, de conformidad tanto como de conformidad con la Constitución como de los tratados sobre derechos humanos. Así pues, nuestra propia Constitución le otorga el rango constitucional a los tratados que versan sobre derechos humanos. Por eso hablamos de lo que es la preeminencia de los derechos humanos. Al respecto, la Sala Constitucional en su sentencia 1942 estableció dos criterios a saber. En primer lugar, indica que los derechos humanos se refieren a aquellos que son aplicables solo a las personas naturales y que además se trata de las normas que establezcan sobre derechos humanos y no sobre los fallos y dictámenes de los órganos públicos. Pero es importante entonces destacar que el artículo 31 de la Constitución establece la obligación que tiene el Estado de adoptar todas aquellas medidas, bien sean legislativas o de cualquier otro tipo, de modo que sea efectiva las recomendaciones y fallos de los organismos internacionales. Es por ello que me atrevo a asegurar que efectivamente nuestra Constitución le da esa preeminencia sobre los derechos humanos. Ahora bien, es por ello que los funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también debe imponerse siempre la interpretación más favorable que venga a garantizar esos derechos humanos. Dentro del principio de la no discriminación se refiere a que todas las personas son iguales ante la ley. Por tanto, no se permite la discriminación por raza, credo, por condición social o cualquier otra que menoscabe lo que son los derechos de los ciudadanos. Así pues, nuestra ley también garantiza esas condiciones jurídicas e incluso administrativas para que se haga real y efectiva esa igualdad. El principio de la libertad, establecido en el artículo 19, indica que toda persona tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, únicamente con la limitación que se establezca el derecho de los demás y el orden social y público. Dentro de esos derechos sociales vamos a ir describiendo cada uno de ellos e iniciaremos con los derechos civiles, y aquí se garantiza que todos los ciudadanos no pueden ser arrestados sin que exista una orden judicial. Sin embargo, recientemente el abogado de derechos humanos Rafael Narváez indicaba que a raíz de las protestas y manifestaciones del año 2014 se realizaron 3.007 detenciones sin orden judicial. Existe también el derecho del ciudadano, cuando haya sido arrestado, tiene el derecho de comunicarse, bien sea con su familia, con sus abogados o con una persona de su confianza. Y se le deben preservar el respeto a la integridad física, psíquica y moral. Dentro de los otros deberes tenemos derechos civiles, tenemos el debido proceso, la garantía a que no sea violentado el hogar del ciudadano, el derecho a participar en manifestaciones no violentas, a que realice reuniones públicas o privadas, el derecho al libre tránsito y el derecho a asociarse con fines lícitos. Es por ello que quiero hacer acotación sobre la violación flagrante que ocurrió en febrero del 2014, cuando el gobernador del estado hizo un llamado por las redes sociales, específicamente en Twitter, a un ataque fulminante, lo que trajo como consecuencia que cuando se estaban escenificando esas protestas de estudiantes, manifestaciones de estudiantes, ingresaran personas armadas y
asesinaran a la joven Génesis. Pero también el 14 de febrero del 2014, el joven Basil fue asesinado por un funcionario del SEBIN, ahora plenamente identificado, lo que desencadenó toda esa serie de protestas que conllevaron a muchísimas violaciones de los derechos humanos a los jóvenes estudiantes o a cualquier otra persona que decidiera estar presente en ese tipo de manifestaciones. Dentro de los derechos políticos quiero resaltar lo que es el derecho a la participación libre de los ciudadanos en asuntos públicos, bien sea de manera directa o indirecta por medio de sus representantes. Es por ello que quiero traer a colación el caso de el señor Santiago, quien fue detenido arbitrariamente cuando se encontraba manifestando en contra de unos trabajos que realiza la gobernación en Naiguatá, Estado Vargas, y fue motivo para que fuera detenido de manera arbitraria solamente por protestar. Dentro de lo que son los deberes políticos también quiero traer a colación lo que es la violación flagrante de los derechos políticos, porque los ciudadanos de Amazonas, quienes eligieron sus representantes el pasado 6 de diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió a sus 4 diputados, violentando tanto los derechos de los electores como de los diputados como ciudadanos de nuestra nación. Existe también dentro de estos derechos políticos el de la rendición de cuentas públicas. Sin embargo, nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia que reposa en el expediente 1653, limita la competencia de la Asamblea Nacional a ejercer labores de Contraloría e investigación tanto a ministros como funcionarios públicos, vulnerando el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que se rindan cuentas de las acciones que llevan a cabo nuestros funcionarios públicos. Dentro de los derechos de la familia tenemos que la familia es la asociación natural de la sociedad, por tanto es el espacio fundamental para el desarrollo de las personas. La Constitución entonces tiene mandato de que se proteja la maternidad, la paternidad, el matrimonio, se garantice el derecho a la salud y el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Sin embargo, estamos afrontando una crisis tremenda en relación a lo que es la salud, ya que tanto los hospitales públicos no tienen insumos y equipos, pero también se están viendo muy afectadas las clínicas privadas, ya que el Ejecutivo no está asignando las divisas que le podrían dar la posibilidad de que estas clínicas privadas traigan los medicamentos que no existen o no hay aquí en el mercado, y aquellos equipos que no se producen o no se elaboran aquí en nuestro país. En las farmacias hay una falla tremenda de las medicinas para controlar una simple hipertensión, pero también enfermedades graves como cáncer, lo que está vulnerando ese derecho fundamental de todos los ciudadanos a lo que es la garantía de salud. Dentro de los derechos sociales tenemos el derecho al trabajo y a una existencia digna. Es por ello que traigo a colación lo que significan las expropiaciones de las empresas, comercios y medios de producción. Porque cada vez que se hacen expropiaciones, entonces se está atentando contra el derecho al trabajo. Y es que muchas personas que aunque no están trabajando directamente en esas empresas, se quedan sin trabajo porque una vez que las toma el gobierno, busca sus propios proveedores o trabajadores indirectos, lo que conlleva a que se violente este derecho. Los despidos por motivos políticos en organismos oficiales, pues lógicamente vulneran el derecho al trabajo. Y es que recientemente trabajadores de la CanTV están denunciando que están siendo despedidos porque no acompañaron al gobierno nacional en una manifestación que se hizo recientemente. También el salario mínimo lo traigo aquí a colación debido a que cuando lo comparamos con el alto costo de la cesta básica de alimentación, nos damos cuenta que es muy difícil que los trabajadores tengan una existencia digna, ya que no cuentan con los recursos necesarios para comprar ni siquiera o cubrir lo que son el costo de la cesta básica. Dentro de los derechos culturales y educativos, la Constitución en su capítulo 6 establece que debe haber una regulación efectiva en la emisión y recepción y circulación de la información a nivel cultural. Y además existe la obligatoriedad de que los medios difundan información cultural. También el derecho, digamos, culturales y educativos
indica la Constitución que debe ejercerse o hacerse de forma permanente y en condiciones de igualdad, y que la educación es obligatoria en todos los niveles. Dentro de los derechos económicos, el artículo 112 de nuestra Constitución indica que todos tenemos la libertad económica para ejercer la actividad que mejor nos parezca. Sin embargo, tenemos que hacer la salvedad de que no significa que esto sea en menoscabo de lo que es el desarrollo humano, la seguridad, la sanidad y la protección del ambiente. Seguidamente, el artículo 116 prohíbe la creación de monopolios, y el artículo 112 establece que el acaparamiento, la especulación y la usura que están presentes hoy día en todo el país constituyen un delito. Dentro de los derechos de los pueblos indígenas tenemos que ellos tienen el derecho de organizarse como población, pero también el Estado debe garantizar la preservación tanto de su cultura e idioma, y también su derecho a las tierras ancestrales y a su hábitat. También se le debe garantizar sus derechos políticos, y traigo esto a colación porque respecto a los resultados que se obtuvieron el 6 de diciembre, donde ellos eligieron sus diputados, el Tribunal Supremo de manera inconstitucional les ha suspendido sus diputados, dejando a la población sin sus representantes. Dentro de los derechos ambientales tenemos que resaltar que estos están establecidos desde el artículo 127 al 129 de nuestra Constitución. Y allí constituye una previsión novedosa al reconocer que todos tenemos derecho al disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológico. Y asimismo lo ratifica la sentencia 1736 del Tribunal Supremo de Justicia, donde indica la obligación del Estado de proteger el medio ambiente. Sin embargo, hace apenas unos meses el Gobierno Nacional decidió hacer la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de la Vivienda. Por tanto, cuando se trata de esa fusión, entonces no hay un órgano que tenga la libertad para controlar el otro. Por tanto, actualmente estamos viendo que para la construcción de viviendas se están otorgando permisos, quizás violentando lo que son esas normativas del medio ambiente. Es decir, que al estar juntos, ninguno controla al otro. Para cerrar, quiero traer a colación lo que son los deberes constitucionales que los ciudadanos venezolanos tenemos que cumplir. Y al respecto indica que todos nosotros debemos honrar, defender la patria, sus símbolos, defender nuestros valores culturales, resguardar y proteger nuestra soberanía, la nacionalidad, nuestra integridad territorial y la autodeterminación y los intereses de la nación. Importante entonces resaltar lo que está ocurriendo tanto en Guyana como en todo el estado Amazonas. Y tenemos también la obligación de cumplir con las normas constitucionales, pero además debemos contribuir o coadyuvar con los gastos públicos, así lo estipula nuestra Constitución. Y esto se llevará a cabo por medio del pago de los impuestos, tasas y contribuciones. Además, tenemos el deber de prestar el servicio comunitario y la prestación voluntaria del servicio militar. Les agradezco muchísimo la atención.